Hello, everybody. How do you feel today? How do you feel? Fine, thank you. And you, teacher? I'm pretty good. Thank you for asking. I'm glad to see you today. Hello, everybody. Please write something in the chat in order to check the chat, please. Write down something in the chat. Escriban algo en el chat a ver si está funcionando. Activen esos emojis, esas reacciones, a ver si está todo funcionando sin ningún lío. ¿Cómo va? ¿Cómo va todo, muchachos? Hi, Isaac. Isaac o Isaac. Luisa. Hello, Luisa. How do you feel today? ¿Cómo se sienten hoy? Hello, teacher. Hello, Alex. ¿Cómo les fue este fin de semana con el cuestionario, el primer cuestionario que se habilitó nuevamente? ¿Sí pudieron ingresar aquellos que no habían alcanzado a hacerlo? ¿Sí aprovecharon esa oportunidad para volver a hacerlo? ¿Cómo les fue? Si entraron o algunos dirán, no, yo no me di cuenta que lo activaron. ¿Cómo les fue con el cuestionario? ¿Si lograron hacerlo o no lograron hacerlo? Bueno, pues nadie dice nada del cuestionario, entonces creo que ninguno logró hacerlo de los que faltaba. Bueno, un gusto verlos nuevamente. El día de hoy la clase va a estar dividida en 3 secciones. Primera sección, vamos a hablar de un temilla que ya se ve por ahí en la pantalla si la están viendo en este momento. Vamos a hablar de comparatives and superlatives. Después vamos a hablar de las evidencias que tenemos por ahí pendientes por quienes no las hayan entregado. Y por último, vamos a hablar de una evidencia que se habilitó esta semana. So, in order to start, I want to know if you know what is a comparative. Have you ever listened about comparatives? ¿Han escuchado sobre eso? ¿Saben qué es? ¿Saben cómo se come? O dirán, no, profe, ni idea, eso nunca lo habíamos escuchado. Comparatives, what is that? Comparatives. No le dé miedo activar el micrófono, no le dé miedo aquí contarnos fresco, no hay lío. No le dé pena. Si no sabe, teacher, I don't know. No hay lío, no importa, no debemos siempre sabernos todo, ¿cierto? También es posible no tener el conocimiento de alguna cosa, no es malo. Comparatives. ¿Han escuchado acerca de eso? What is that? The comparatives. ¿Lo han escuchado por ahí en algún lado? No, ni idea. Si me están escuchando, siento que estoy hablando, pero no me escuchan. Activen ahí las reacciones, a ver, el micrófono, algo Sí para que me demuestren que sí se sí se escucha. escucha, Ok. pero no sé qué es comparative. Listo, perfecto. You don't know. Comparatives, nos dice Leslie, para comparar cosas. Son los que terminan en E, como por ejemplo, she's taller than me. Bien, Alejandra, sí, es por ese ladito, sí, tienes toda la razón. Listo, los comparativos. Como decía por ahí Alejandra, y como decía también Leslie, se utilizan para comparar. Pero entonces, para poder comparar, tenemos que utilizar un, una palabrita, un estilo de palabrita, que es llamada adjective. Do you know the adjectives? What is this? Los adjectives. ¿Los han escuchado por ahí? Do you know what is that? Adjectives. ¿Saben qué es o ni idea? Ya sabe que si no sabe teacher, I don't know. Aquí no hay miedo a decir I don't know. No pasa nada si no sabemos. Los adjetivos son esas palabras que describen a los sujetos, a los objetos, nos ayudan a describir. Entonces, para comparar, voy a necesitar a los adjetivos. Pero estos adjetivos van a sufrir una serie de cambios para poder hacer las comparaciones. ¿Listo? Entonces, es muy importante conocer los adjetivos. Si no sabemos los adjetivos, va a ser muy difícil poder realizar comparaciones si no conozco adjetivos. Entonces, quiero saber si conocen adjetivos y para ello quiero que por favor rápidamente en el chat me escriban cualquier adjetivo que les llegue a la mente, pero si tratando de no repetir el que ya alguien haya escrito en el chat. Listo, vamos a ver si logra aparecer por ahí algún adjetivo. Listo, entonces escríbanme en el chat adjetivos que conozcan. Evite repetir el que alguien ya haya escrito. Listo, escriba cualquier adjetivo que se le venga a la mente, cualquiera. Vamos a ver qué tal estamos con los adjetivos. Big, Listo, escríbanlos ahí, escríbanlos en el chat. Listo, por ahí alguien dijo big. Los que se le ocurran, todos los que se le ocurran. Escríbalo ahí, adjetivo.
Listo, por ahí tenemos many, tall, pretty, small, small. Uy, Lady, te lo ganaron, Lady. Evite repetir, que no se lo ganen. Happy, sad. Y ahí Giovanni mandó dos de una vez. Lady, sad, y sad, Lady, también te ganaron el sad. ¿Qué pasó, Lady? Vamos, vamos que se puede, Lady. Vamos, vamos, ¿cuál otro? Strong, far, weak, big, beautiful. Muy bien. ¿Cuál más? ¿Cuál más? Vamos a ver cuál aparece por ahí raro, si hay alguno raro por ahí. Listo, entonces los adjetivos sirven para describir square, muy bien. Lady mandó uno, dijo que este sí no me lo van a quitar. Bien, bien, y lo mandó con negrilla para que no se lo quitaran. Excelente, Lady. Brown, hot, dark, me imagino que van a colocar ahí. Far, cold. ¿Listo? Entonces los adjetivos pueden describir cosas físicas, ¿cierto? Como aspecto físico, pero también pueden describir como sentimientos, emociones, como pueden describir como los estados de ánimo, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de comparatives, es muy importante tener en cuenta que los comparatives se utilizan para hablar cuando se hace una comparación entre dos. Siempre que utilizamos la estructura de comparative, vamos a hablar entre dos, vamos a comparar dos cosas, dos objetos, dos lugares, siempre son dos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo digo que Jason is taller than Miguel. Entonces, Jason es más alto que Miguel, ¿cierto? Entonces, estoy haciendo la comparación entre los dos. Siempre voy a comparar entre dos. Entonces, ¿me confirman si ven mi pantalla en este momento? ¿Me confirman si la ven? Confírmenme, porfa, díganme, Yes. yes, teacher. Eso, excelente. Yes, Eso, por ahí ya me mandaron unas manitos. Excelente que se activen esas reacciones. Entonces, los comparativos tienen su propia estructura. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a tener en nuestra frase va a ser a un sujeto o a un Pepe. ¿Se acuerdan de los Pepes? ¿Se acuerdan de que al profe le gustaba utilizar esa expresión de que los Pepes? ¿Recuerdan eso? ¿Quién se acuerda? ¿Quién me acuerda por ahí qué es eso de un Pepe? ¿Sí recuerdan los o no se pronombres, acuerdan? pronombres personales. Ah, vea que sí sirve el ponerle esos nombres raros que le pone el profe. ¿Sí? Por ahí ya se acuerdan. Uy, los pronombres personales. ¿Se acuerdan de los gomelos? ¿Se acuerdan quiénes eran los gomelos? ¿Sí, sí recuerdan cuáles son o ni She, idea? he, Esto, she, he, it, esos son los gomelos. Entonces, ya sabe, así las terceras personas, nos dice Yarlenis, muy bien. The third person of singular, ¿cierto? Son los del singular, los que son los gomelos. Recuerde que el profe le dice los gomelos, pero si usted le quiere poner otro nombre con el que usted se acuerde mejor de ellos, lo puede hacer, ¿listo? Ya es decisión de cada uno, no hay ningún problema. Entonces, lo primero que vamos a tener va a ser a un sujeto, es decir, al nombre María, Miguel, Juan, Pedro, o un pronombre que su función es simplemente reemplazar al nombre en la oración. Entonces puede encontrar a she, he, it, we, you. Luego va a tener al verbo to be. Importante que el verbo to be sea el que le corresponde a ese pronombre. Entonces ya pues ya la clase del verbo to be ya la habíamos visto antes, ¿cierto? Entonces teníamos que los gomelos van con is, ¿cierto? She is, he is, it is. Todos los plurales van con are. You are, we are, they are. Y yo solito voy con am, I am. Entonces es importante que, de acuerdo al pronombre o sujeto que tengamos, utilizamos la forma correcta del verbo to be, la que le corresponda. Luego va a ir el adjetivo, alguno de todos esos que estábamos mencionando hace un ratico. Para que este adjetivo se vuelva comparativo, pase a ser de adjetivo a comparativo, hay unas pequeñas reglitas. Esta es como la regla general, ya vamos a ir luego viendo algunas excepciones que hay para tenerlas en cuenta. Entonces, al adjetivo para volverlo comparativo simplemente le voy a agregar una ER al final del adjetivo. Por ejemplo, teníamos tall, pasó a ser taller. Teníamos big, pasó a ser bigger. Teníamos thin, pasó a ser thinner. Entonces simplemente le agregamos ER. Después vamos a colocar than, THAN. Ese than significa que, pero ese que solo se va a utilizar para las comparaciones. Algunas veces alguien intenta hacer la frase y me dice, you are taller, what me. No, what es para preguntar.
El de comparar, el que de comparar es than, T-H-A-N. Y luego ya coloca un complemento. Than me, than Jerry, than Michael, than Joseph. ¿Listo? Entonces, esa es la estructura básica que se utiliza. ¿Listo? Entonces, recuerde que siempre para comparar dos cosas, dos objetos, dos lugares, dos personas, usted puede comparar lo que quiera siempre y cuando sean dos. Eso es lo importante, que sean dos los que se comparen. ¿Alguien me ayuda a leer la primera frasecita del ejemplo? ¿Alguien quiere leer? ¿Alguien quiere activar el micrófono y leerla en voz alta? Dice, Yo, you profe. are taller than me. You are taller than me. Taller than me. Listo, you are taller than me. Muy bien, thank you so much. ¿Y qué significa eso de you are taller than me? What's the meaning of that? What's the meaning? Tú eres más alto que yo. Ah, pues yo no sé si sea más alto que tú, pero sí, ese es el significado de la frase. Yo creo que sí, yo soy bajito. Yo también, yo solo mido 1,85. Yo 1,90. No, mentiras, no mido tanto. Ya quisiera yo medir 1,85. Solo mido un humilde 1,70. ¿Quién me ayuda a leer la segunda? The second one. ¿Quién me echa la manito con la segunda? Yo. Dale, go ahead. He is bigger than here. He is bigger than her. ¿Qué significará eso? Él es más alto. Ay, no sé. Eso. Entonces, en este caso, la traducción literal es como él es más grande que ella. ¿Listo? Ese big es grande. ¿Listo? Para decir el alto sería taller. ¿Listo? Pero muy bien, thank you so much. ¿Quién quiere leer la tercera? ¿Quién dijo yo? No le dé miedo, hágale fresco. Tom is thinner than Jerry. Thon is thinner than Jerry. Pretty good. And what's the meaning? What's the meaning of the sentence? Tom es más pequeño que Jerry. ¿Listo? No, ese thin no significa pequeño. Delgado. Delgado, el No, es thinner. que me confundí. Ah, ¿ustedes han escuchado del thinner que se utiliza cuando están pintando? Que dicen, no, vamos a echarle pintura, a la pintura vamos a echarle thinner para adelgazarla, ¿cierto? Entonces, thin es delgado. Entonces, también le dicen al thinner que es un adelgazador. ¿Listo? Pero en este caso es más delgado. Entonces, básicamente, esa terminación ER que le estamos poniendo al final del adjetivo significa más. Entonces, vea, teníamos tall, le pusimos el ER para que quedara taller y ahora significa más alto. Teníamos big, que es grande, le pusimos el ER, ahora es más grande. Teníamos thin, que es una forma de decir delgado, le pusimos ER y ahora quedó más delgado. Entonces, esa ER, al hacer nuestra traducción en nuestras cabecitas, simplemente lo que significa es más. ¿Listo? No se le olvide que después de tener el adjetivo con la terminación ER, siempre va a colocar en los comparativos el than. Recuerde que los comparativos es entre dos objetos, dos personas, dos sujetos. ¿Listo? Siempre entre dos. ¿Hasta el momento hay alguna pregunta? No le dé miedo preguntar, fresco que el profe no muerte. ¿Alguna pregunta, dudas? Todavía no ha empezado lo bueno, hasta ahora estamos medio charlando porque sí es bastante información. Listo, bueno, entonces como no escucho preguntas, debe ser que está claro. ¿Listo? Dios quiera que así sea. Listo, vamos con la siguiente parte. Entonces, como les estaba diciendo, hay distintas reglas dependiendo de qué tan largo sea el adjetivo. ¿Listo? Entonces, dependiendo del largo. El largo en estos adjetivos se va a tener en cuenta más que por la cantidad de letras. Generalmente algunos lo toman es por la cantidad de sílabas. Entonces, ¿cómo yo sé contar las sílabas? Entonces, por ejemplo, yo digo tall, vea, tall es una sola, ¿cierto? Solo hay un sonido, vea, tall, fast, long, old, young. Es un solo golpe, ¿verdad? Eso significa que es una sola sílaba, es un solo sonido. Entonces, para los que sean de una sola sílaba, la regla le aplicamos la general, la de le agrego ER al final del verbo, del adjetivo, perdón, del adjetivo. Entonces, para los que son de una sola sílaba, le vamos a agregar
ER al final del verbo para volverlo comparativo. Y después dejamos el than. Entonces, tall pasa a ser taller, fast pasa a ser faster, long pasa a ser longer, old pasa a ser older y young pasa a ser younger. Entonces, tall, alto, taller más alto, fast, rápido, faster, más rápido, long, longer, más largo, old, older, más viejo, young, younger, más joven. ¿Listo? Entonces, esta es la regla como general, la básica. Entonces, si es de una sola sílaba, le coloco ER. Entonces, esta es la primera reglita que ya teníamos, la que expliqué ahorita, la general. ER al final del adjetivo, y luego coloco el than y el complemento y salió. Vamos con la siguiente reglita. Hay una reglita que me dice que si el verbo es de una o dos sílabas y termina... ay, yo estoy que es que el verbo, perdóneme, el adjetivo. Espera, rebobino. Listo, ya rebobiné. Entonces, la regla dice que si el adjetivo es de una o dos sílabas y termina en Y, lo que vamos a hacer es que quitamos la Y y la vamos a reemplazar por una I latina y le agregamos ER. Entonces, por ejemplo, en el caso de happy, pasa a ser happier. Feliz pasa a ser más feliz. Curly pasa a ser curlier. Entonces, simplemente si es de una o dos sílabas y termina en Y, cambio Y por I latina y coloco ER. Ya que ya van dos reglas, ¿cierto? Primera regla, si es de una sola sílaba, le coloco ER al final del adjetivo y listo. Segunda regla, si es de una o dos sílabas y termina en Y, voy a cambiar la Y por una I latina y le agrego ER. Entonces, lazy, que es perezoso, pasa a ser lazier. Entonces, más perezoso. Entonces, si ve que ese ER simplemente es más. Entonces, no es que le cambie mucho significado, sino simplemente se convierte en un más en nuestro español. Vamos con la tercera regla. La tercera regla nos dice que para aquellos adjetivos que sean de una sola sílaba y que terminen en vocal consonante, vamos a duplicar esa última consonante y le agregamos ER. Por ejemplo, tenemos big, vea, big es una sola sílaba, pasa a ser bigger, pero si se dan cuenta, como termina en vocal consonante, vamos a duplicar esa consonante y luego agregamos LR, bigger. Sat termina en vocal consonante, AD, se duplica esa D, sadder. Hot termina en vocal consonante, duplicamos la última consonante, hotter. Igual sigue siendo lo mismo, más grande, más triste, más caliente. Sigue significando igual, simplemente que es importante tener en cuenta esas reglas. ¿Por qué? Porque a veces a ustedes les sale un cuestionario y entonces en el cuestionario le aparece la opción del comparativo y le sale bigger con una sola G, otra opción bigger con doble G. Y a veces simplemente por pasar esos pequeños detallitos, pues, uy, tuve un punto mal. Y a veces un puntico mal en un quiz, en un cuestionario, pues nos baja bastantes puntos. Entonces, son detallitos chiquitos que hay que tener en cuenta. Recuerden que a veces nosotros damos por obvio lo que es más, lo que creemos que es más sencillo, ¿cierto? Entonces, yo sé que aquí en el grupo hay aprendices que tienen un muy buen nivel de inglés. Entonces, yo creo que algunos dirán, ah, profe, pero ¿qué vamos a ver eso tan básico? Si eso es súper básico, eso es fácil, ¿cierto? Pero entonces a veces esas cositas que son tan fáciles como que las obviamos y se nos pasan esos detallitos pequeños, entonces no está de mal de vez en cuando echarle una repasadita. Entonces hay personas que hablan muy bien inglés y entonces a veces le dicen que niece o nephew y entonces, oye, ¿qué era lo que significaba niece? ¿Qué significaba nephew? What's that? ¿Cierto? Entonces porque uno deja como esos vacíos ahí por obviarlo y decir lo que es fácil, ¿cierto? Entonces nunca está de mal volver a recordar. Y con el idioma, con cualquier idioma, con cualquier lengua, es muy importante estar todo el tiempo practicando y recordando. Porque ¿qué sucede? Los idiomas, cuando no los usamos, se van olvidando. Sí se olvida el idioma cuando no se utiliza. Entonces, segunda lengua, tercera lengua que usted está aprendiendo, porfa, practíquela. Así sea un poquito todos los días, practique.
lea algo en ese idioma, escuche algo, juegue algo con ese idioma, pero lo importante es que él practique y que lo mantenga vivo. Si usted lo deja quietico, créanme que se le va a ir olvidando. Por ahí hay alguien que tiene el micrófono encendido. Me estoy escuchando yo doble vez por ahí. Porfa, quien tenga el micrófono encendido, porfa, apaguemos micrófono. Tatán, no sé quién será. Yo intento ver, pero no encuentro. Déjeme que lo descubra o la descubra. Le encontré. Listo. Entonces, recapitulando, ¿cuál era la primera regla? ¿Quién recuerda cuál fue la primera regla que comentamos el día de hoy? La primera regla. First one. The first rule. ¿Cuál era? ¿Cuál sería esa primera regla que vimos hoy? Si es una sola sílaba, Reglas agregar adjetivo. er. Listo, fácil. Easy peasy lemon squeezy. Si Comparativo es una entre sola dos. sílaba, agregamos ER. Segunda regla. ¿Cuál era la segunda? Si el objetivo Cuando termina en Y, se cambia por IER. Listo, perfecto. Si el adjetivo termina en Y, cambiamos por IER. Perfecto. Ir, si es de una o dos sílabas, ¿listo? Porque puede que nos encontremos un adjetivo que sea más largo y va a cambiarle la regla. Y ahorita les muestro qué sucedería. Tercera regla. Y es de una sola sílaba, se le duplica la letra final y ER. Listo. Si es de una sola sílaba y si termina en vocal consonante. Si termina en E, simplemente le agregas la R. O a menos de que ya sea un adjetivo largo y ahí ya iría la otra regla que vamos a charlar ahorita más adelantico, Giovanni. ¿Listo? Pero si termina en E, simplemente le agregamos la R. Vamos con la siguiente. Excelente. La tienen clara. Muy bien. Vamos con la siguiente. Next one. Entonces, para aquellos adjetivos que tengan 3 sílabas o incluso 2 sílabas, que no terminen en Y, esos de 2 sílabas, le vamos a agregar al inicio la palabra more. Se escribe more, pero se pronuncia more, así como dicen en Medellín. Hola, amor. Así, more. Esto se pronuncia more. Entonces vamos a colocar al inicio del adjetivo. Antes estábamos colocando al final, ahora lo colocamos primero, antecitos del adjetivo. Colocamos more y luego el adjetivo. Por ejemplo, more beautiful, more handsome, more popular. Oye, aquí me comí una R, perdón, discúlpenme. More popular. Entonces sigue siendo lo mismo, sigue significando más. Más hermosa, más atractivo, más popular. ¿Listo? Entonces, para aquellos que son largos, simplemente agregamos more. Y ya después pues, del adjetivo, seguimos manejando el than. ¿Listo? Entonces, para los que sean largos, adjetivos largos, le vamos a agregar, entonces, more al inicio del adjetivo. ¿Listo? Easy peasy. Fácil. Facilito. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? El anterior, ese de more, aplica para 2 y 3 sílabas, ¿sí? Sí. Entonces aplica para 2 sílabas cuando no termina en Y. Si termina en Y, le mandamos la regla de la Y. ¿Listo? Si no, si le agregamos el more. Listo. Espérenme aquí un segundito que esto aquí se trabó este muchacho. Bueno, sigamos aquí mientras. Listo. Así como pasa con los verbos, pregunto, ¿si revisaron el documento que les envié el día de hoy con los verbitos? ¿Si le dieron una miradita? ¿Lo vieron? Y Listo. Entonces, aquí hago un paréntesis. En ese documento encuentran 400 verbos. Los encuentran en su forma infinitiva, es decir, sin ningún cambio, normalitos tal cual son. Los encuentran en su forma de presente simple de tercera persona. Entonces, a los que
¿Se acuerdan las reglas que veíamos cuando hablábamos del presente simple que decía, si es Gomelo, se le agrega ese al final del verbo? Entonces ahí mismo ya está puesto en el listado si llega a estar con tercera persona. También hay otras columnitas que son para otros tiempos que vamos a ver más adelantico. Está la de Simple Past, que es la del pasado simple. Está la de los perfectos, la del pretérito. El past es past participle, el pasado participio, que esa se utiliza para hablar de los tiempos perfectos, que son otros tiempos que vamos a ver más adelantico. Y está en la forma de gerundio, es decir, en ing, cómo cambia al agregarle la ing. Y también está pues su significado en español. Entonces la idea con ese listadito es que ustedes vayan dándole una ojeadita, que vayan conociendo verbitos, que se los vayan aprendiendo. Por ahora, hasta el momento en lo que hemos visto, solo hemos utilizado hasta la segunda columna. Ya luego las demás columnas las vamos a ir utilizando en los siguientes tiempos. Entonces es bueno que ustedes de una vez le vayan echando ojito a ello. Allí mismo les discriminan y les dicen al inicio como que si no estoy mal dice tipo y le coloca una inicial como I o R. Y para Si es irregular, regular o irregular. exactamente. Entonces es bueno también que su merced vaya de una vez viendo, ay, vea, este es regular, este es irregular. Con eso ya uno se va haciendo la idea. Porque ¿qué pasa? Yo sé que para los regulares, cuando hablo en pasado, pues simplemente al regular se le agrega ed y listo, ya salió. Pero el irregular, su forma cambia. Entonces, es más fácil que yo me aprenda la mayor cantidad de irregulares posibles, que me aprenda sus conjugaciones. Ya con eso yo digo, uy, ¿este es irregular? No. Ah, bueno, se le coloca simplemente ed. Pero entonces es importante que vayan ustedes también echándole una miradita, que vayan observándolos y vayan aprendiéndolos. En el caso de los adjetivos, también les voy a compartir un listadito con adjetivos para que ustedes también puedan ver cómo los conjugan así para volverlos comparativos y superlativos, que es lo que estamos viendo hoy. Entonces también les voy a compartir un listadito con esa información para que la tengan ahí y cuando tengan tiempito le echen una medita de, uy, vea esto, así se dice tal cosa y se los vayan aprendiendo. Porque como les decía en una clase anterior, si no tenemos vocabulario, es muy complicado. O sea, tú puedes saberte la estructura y cómo funciona la regla, saber que se le pone R, pero si yo no me sé el adjetivo, no sé cómo decir triste o no sé cómo decir feliz, pues no voy a poder simplemente utilizar las reglas si no tengo con qué o a qué aplicársela. Por eso es muy importante que vayamos obteniendo bastante vocabulario. Y pues la única forma es tomando tiempito y utilizar alguna de las herramientas que les he compartido o como se sientan ustedes más cómodos. También es importante que revisen la guía. Recuerden que en Sayuna hay una guía donde está todo el contenido que se va trabajando durante cada evidencia. Entonces es importante que estén revisando ahí en la guía, porfa, ¿listo? Bueno, cerrando ese paréntesis, ¿por qué hice el paréntesis? Porque aquí hablamos de adjetivos irregulares. Entonces, para los adjetivos irregulares, ellos no van a seguir las mismas reglas que estábamos memorizando hace un momento. Entonces, para ellos, uno se los tiene que aprender. Sí o sí se debe uno aprender cómo funciona, porque ellos cambian, no son igual. Entonces, por ejemplo, en español, yo digo más bueno. Jason es más bueno que Marcos, ¿cierto? Pero en inglés yo no digo más bueno, yo digo que es mejor. Entonces Jason es mejor que Marcos o Marcos es mejor que Jason. ¿Listo? Entonces yo no digo más bueno, digo mejor. Entonces good pasa a ser better. Entonces ese bueno pasó a ser mejor. En el caso de bad, yo no digo más malo, yo digo peor. Estos son solo dos ejemplitos, hay varios más, en el listadito se los voy a compartir, porque es que sé que si les empiezo a botar toda esa información ahorita, pues va a ser como mucha información de momento, entonces a veces uno como que dice, espere, profe, espere tantico porque eso es mucha información. Entonces, la idea es que lo vayan asimilando poco a poco. Esto ya aquí les doy pues como la visión general y ya ustedes van desglosando un poquito ya con el trabajo autónomo, ¿listo? Entonces, por ejemplo, I am better than you. Yo soy mejor que tú. Entonces yo no digo, yo no soy más bueno que tú, yo digo, yo soy mejor que tú. O she is worse than her sister. Ella es peor que su hermana. Vea que en todas las frases, después del adjetivo en su forma comparativa, siempre está el dan para los que son comparativos. Dan, 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 dan. No se les olvide poner el dan. No vayan a colocar what, por favor, porque he visto varios casos en los que colocan what.
Entonces, pilas ahí con ellos, ¿listo? Hasta el momento, ¿alguna pregunta? ¿Alguna preguntita por ahí? Preguntica. Profe, para, para estos adjetivos irregulares, ¿hay alguna forma de aprendérselos o identificarlos o sí uno tiene que saber aprendiéndoselos? En este caso, como dicen coloquialmente, debemos aprendernoslas by heart. En, en inglés ese by heart es cuando uno dice que uno se lo debe aprender de memoria. Eso sí toca de memoria, porque no tienen una regla así como tan específica. Mira el caso de good, que ese good, en vez de ser gooder, pasó a ser un better, o bad pasó a ser un worse. Si ves que no sigue como una tendencia como para decir, vea, los que terminan en tal los podemos pasar. No, eso sí toca de memoria. Eso sí, by heart. Eso sí, sí o sí hay que aprendérselos así de memoria. Listo, entonces, estábamos hablando de los comparativos. Recuerde que los comparativos es cuando nos referimos a dos objetos. Estamos comparando dos objetos. Pero a veces yo quiero comparar a todo un grupo. Quiero resaltar a una persona. Yo quiero decir, por ejemplo, que el más alto de la sesión en línea es el profe Jason. El profe Jason es el más alto. Entonces, aquí ya no me estoy comparando entre solo dos personas. Ya estoy comparando entre, no sé, en este momento hay como 30 personas, creo que hay, 52 personas. Entonces, en este momento ya no me estoy comparando entre dos, sino vea que estoy comparando un grupo grande, ¿cierto? Entonces, vamos a utilizar una estructura que son los superlativos. ¿Listo? Por eso es súper, porque, mejor dicho, eso abarca más de dos. Entonces, cuando son tres o más, nos vamos a ir por el lado de los superlativos. Estos superlativos son en reglas, o sea, teniendo en cuenta las reglas, son muy similares a las que se utiliza con los comparativos. Entonces, va a suceder algo muy parecido en los mismos casos. Entonces, la regla que vimos ahorita, la 1, la 2, la 3, la 4, esas mismas reglas se van a aplicar para ellos, simplemente que eso que le vamos a agregar va a cambiar. Pero tampoco es que cambie mucho, no es que sea un cambio así que uno diga, uy, pero es que es de extremo a extremo, profe, ¿usted cómo va a pedir eso? No, es un cambio sencillo. ¿Listo? Pero es importante entonces aprender diferenciarlo cuando tengo un comparativo o un superlativo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo va a ser la estructura? Lo primero que vamos a tener nuevamente va a estar el PP o el sujeto. Vamos a tener el verbo to be que corresponda a ese PP o a ese sujeto. Luego vamos a tener el artículo definido the. THE. Algunos le dicen the, otros le dicen the, ¿cierto? THE. Ese artículo es definido. ¿Por qué es definido? Porque yo sé de quién me estoy refiriendo. Si yo no supiera, yo diría a o an, que es un o una. Si yo digo un niño, ¿quién rompió el vidrio? Un niño. Pues si yo digo así, quiere decir que es un niño, pero yo no sé quién es, ¿cierto? Pero en cambio, si yo digo el niño, simplemente con yo cambiar ese artículo, vea que ya eso le da la connotación de que yo lo conozco. Por eso de es definido y a y an es indefinido, porque no sabemos quién es. Entonces, en este caso, como yo sí sé quién es y por eso lo estoy comparando, vamos a utilizar el artículo the. Ese the significa el, la, los o las. Entonces vea que yo digo, no es lo mismo que yo digo, Jason es más alto de la clase, a que yo diga, Jason es el más alto de la clase. Vea que ese él como le da como esa propiedad, ¿no? No se siente como, uy, lo agranda, ¿no? Entonces Jason es el más feo de la clase. Es el más feliz. Es el más gordo de la clase. Entonces, siempre en los superlativos, antes del adjetivo, vamos a colocar el artículo de. Siempre va a estar antes del adjetivo. Sea corto, sea largo, sea de una, dos, tres sílabas o más, siempre va a estar antes del adjetivo ese de. Siempre va a estar ahí. Listo, importante, no se les olvide tener ese de ahí. Luego colocamos el adjetivo y al final le colocamos est. Entonces, ahorita en los comparativos le colocábamos era ER, ¿cierto? Ahora se le coloca es EST. Y aquí ya no utilizamos el
el dan, ¿listo? Porque aquí ya yo lo resalto, ya no estoy comparando con otra persona, sino resalto de una vez. Entonces, Jason is the tallest person in the class. Entonces, Jason es la persona más alta en la clase. ¿Listo? Entonces aquí ya no utilizamos ese qué. ¿Sí ve que si lo hacemos en español no sale el qué? Entonces, Jason es el más feo de Chía. Vean, ahí está. Si ven que no coloco el qué, por eso ya no está el dan. Pero sí debe estar ese artículo indefinido de. Siempre debe estar. No se les olvide para el superlativo. Entonces aquí en la imagen tenemos un pequeño ejemplo. Tenemos primero a un adjetivo, tenemos a la forma comparativa y tenemos a la forma superlativa. Entonces vea que tenemos a Pepe, que Pepe es alto, el primero. Pepe es alto. Pero luego tenemos a Juan. Juan es más alto que Pepe. Pero mire que tenemos acá a Marquitos. Marquitos es el más alto de todos. ¿Listo? Entonces esa es la idea, resaltarlo entre tres o más. Esa es la función del superlativo. Recuerde, comparativo, comparación entre dos, superlativo, tres o más, de ahí en adelante. Entonces esa era la regla general, ¿cierto? Entonces, si el adjetivo es de una sola sílaba, que teníamos ahorita esa regla cuando la hablábamos ahorita con los comparativos, ¿qué se hace? Fácil. Simplemente se coloca de antes del adjetivo y se agrega est. The fastest, small, the smallest, tall, the tallest, long, the longest, smart, the smartest. Esto entonces simplemente vea que en todos está de primerazo el de. Siempre está de primeras. Y luego la terminación con est. ¿Listo? Entonces ya no es más rápido, sino ahora es el más rápido o la más rápida. La más pequeña o el más pequeño. El más alto, la más alta. El más largo o la más larga. Los más inteligentes o el más inteligente. Entonces, recuerde que los adjetivos no tienen su forma plural. ¿Listo? Entonces, a los adjetivos yo no les agrego ese para decir que estoy hablando de varios, no. El adjetivo siempre va a ser en singular, nunca va a cambiar, no importa si es uno o varias personas, ¿listo? Que ese es un error que solemos cometer, que digamos en español yo digo que las casas son pequeñas. Y entonces yo quiero decir, the houses are smalls, y le agrego ese al adjetivo. Entonces, no, en inglés el adjetivo no va con plural, ¿listo? Es para que lo tengan presente, que es un error común que solemos cometer. Entonces, tenemos, primera regla, si es de una sola sílaba, agregamos de antes del adjetivo y al final del adjetivo le agregamos est. Entonces, vea que es la misma situación que pasaba con el comparativo, simplemente que lo que cambia es lo que le vamos a agregar, pero sigue siendo en sí como el mismo detallado de la regla. Vamos con la segunda regla. En la segunda regla nos decían que si tenemos un adjetivo que tiene una o dos sílabas y termina en Y, pues quitábamos la Y, pero en este caso ya no vamos a colocar IR, sino vamos a colocar IEST. Entonces, por ejemplo, happy pasa a ser the happiest. ¿Listo? Entonces acá está el ejemplo. Happy, feliz. Happier, más feliz. The happiest, el más feliz o la más feliz. ¿Listo? Entonces, si ven que es la misma situación, simplemente que yo la adapto dependiendo si estoy comparando dos o estoy comparando tres o más. Entonces, ahí es donde yo debo ver, ¿es comparativo o es superlativo? ¿Hacia qué lado me debo inclinar? Dependiendo de eso, debo aplicar la terminación y si es necesario colocarle el de si llega a ser superlativo. Hasta el momento, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? Cuénteme. ¿Hay preguntas por ahí? No questions. Me siguen escuchando, ¿cierto? ¿Qué tal yo hablando aquí media hora y no me estén escuchando? Si se escucha, se sigue viendo la pantalla, todo funciona. Mándeme ahí un dedito arriba, diga, sí, profe, eso es bien. Yes, teacher. Thank you so much. Listo, no hay preguntas entonces por lo que veo. Entonces vamos con la siguiente regla. La tercera regla. Entonces, ¿qué nos decía? Que si el adjetivo es de una sola sílaba y termina en vocal consonante, duplico la consonante. Acá pasa lo mismo. Pero entonces, como es superlativo, siempre va a ir el de.
el superlativo siempre, siempre lleva ese de ahí al inicio del adjetivo. Entonces, the biggest, entonces al final le coloco est, dupliqué la consonante. Entonces, the biggest, the hottest, the saddest. Entonces, vea, fat era el adjetivo, comparativo father y superlativo the fattest. Esto siempre el de para superlativo. Vea que es muy fácil porque si yo me aprendo la regla para el comparativo, la misma situación me va a servir para el superlativo. Simplemente es identificar que el superlativo va con est y el de al inicio. Y el comparativo va con ere al inicio y ere al final y luego el dan. O sea, si yo tengo claro eso, va a ser muy fácil al momento de hacer comparaciones. Va a haber un cuestionario que su enfoque es totalmente en estos dos temas, ¿listo? Para que lo tengan ahí presente. Entonces, generalmente todo lo que yo trato de presentarles aquí en las sesiones en línea son refuerzos de cositas que les van a salir o para alguna evidencia o para los cuestionarios, ¿listo? Para que lo tengan presente. De igual forma, pues como les decía, en Sayuna ustedes encuentran la guía. Allí ustedes pueden ver la guía y estudiar los temas también a, a su modo. Yo sé que aquí el profe corre porque pues hay harto que hilar y el profe pues trata de brindar lo que más puede, pero pues ya en casa pues cada uno puede hacerlo a su manera, a su tiempo. Entonces es importante que siempre ingresen allá a Sayuna y vayan viendo pues los temas que hay allí, que le echen una estudiadita, porque ahí está bastante información de la que le va a salir en las actividades o en los cuestionarios. Listo. Entonces, primera regla, ¿cuál era? ¿Quién me la recuerda la primera? Primera, ¿cuál era la primera? ¿Quién se acuerda? La primera, ¿cuál era? Pero no todos a la vez, porque es que así no los entiendo. No, no, todos a la vez, no, por favor. ¿Cuál era la primera? Listo, entonces si termina en ER, ¿qué pasaba si terminaba en ER? Entonces, si es de una sola sílaba, le agregamos ER. Listo, primera regla. Segunda regla. ¿Cuál era la segunda? Si Segunda, the tiene second one. Una sílaba o dos cambian por ER. Si es de una sílaba, ¿me la repites? ¿Me la repites? Estamos hablando Una de las de... Una sílaba o dos cambio por ER. Listo, pero en este momento estamos hablando de los superlativos, ¿listo? El ER, recuerden que es para el comparativo. Perfecto. En este momento estamos en comparativo. Vamos con la primera del superlativo, ¿listo? La primera regla del superlativo. Dice, si el adjetivo es de una sola sílaba, le agregamos el EST. Eso, muy bien. ¿Y qué siempre debe llevar un superlativo? ¿Qué sí o sí El siempre debe de. ir? El de primeras, ¿no? De el adjetivo y la terminación en EST. Se Muchas antepone. gracias. Thank you so much. Esa es la primera, ¿cierto? Segunda. ¿Cuál era la segunda? Si es de una o dos sílabas y Sí, termina en Y, hay que reemplazar esa Y y se pone IEST. perfecto. ¿Y qué siempre debe ir si es superlativo? Que no se me puede olvidar. El El THT. El de antes del adjetivo. ¿Sí ve que es fácil? Vea, ya uno las va asociando y uno, vea, sí, es fácil. Solo que a veces uno ve tanta información y dice, es que es mucha cosa, profe. Y dije, yo sé, por eso también más adelante, pues la idea es que ustedes también en casita pues lo vayan ustedes revisando a su ritmo. Tercera regla, ¿cuál era la tercera? Si el adjetivo es de una sola sílaba y termina en vocal consonante, pues Sí, se antepone el de y la última consonante se repite y se le agrega EST. perfecto. Pónganse ahí un 10 por favor cada uno. Excelente, vea, fácil. Excelente, me alegra ver que la tienen clara, que la tienen clara. ¿Listo? Vamos con la siguiente regla. ¿Se dan cuenta que son los mismos casos? Simplemente es ver si es comparativo o es superlativo y aplicar lo que nos dice que le agreguemos. No, no es muy difícil. Hay personas que se complican bastante con este tema,
pero si uno lo ve así desglosadito, suavecito, no tiene tanta dificultad como uno creería. Entonces, para los que son largos, ¿cierto? Entonces, que decíamos que de 3 sílabas o que son de 2 sílabas y no terminan en Y, les vamos a agregar al inicio el D, siempre va a ir el D. Recuerden que en superlativo siempre va el D. Y esta vez ya no colocamos more, sino vamos a colocar must. Entonces, the most beautiful, la más hermosa. The most interesting, el más interesante o la más interesante o los más interesantes. ¿Listo? Entonces, aquí ya no colocamos EST al final, sino colocamos the most. The most. ¿Listo? Antes era con more para comparativo, pero para superlativo, the most. ¿Listo? Entonces, si ven que no es tan difícil, es más de irlo aplicando, ¿no? Ya ahorita en un ratico al final de la clase voy a compartir un jueguito para que practiquen un poquito a ver cómo les va tratando de hacer frasecitas similares a las que se utilizan en los cuestionarios, aplicando este contenido mientras van jugando. Listo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que habían unos que son irregulares? Entonces, recuerde que es irregular porque su forma cambia totalmente, no siguen una regla, no siguen un patrón que uno se pueda aprender así de memoria. Por eso, como les decía ahorita, tiene que aprendérsela el listadito de esas irregulares. ¿Listo? Entonces, teníamos que good, cuando era comparativo, o sea, es decir, entre dos, pasaba a ser better. Cuando es superlativo, se convierte en the best. Vea que sigue estando el de. ¿Listo? El de siempre va a estar en el superlativo. The best, el mejor, pero si dicen the best friend, ¿cierto? El mejor amigo o la mejor amiga. Bad pasaba a ser worse en comparativo y en superlativo va a ser the worst, o sea, el peor o la peor o los peores. ¿Listo? En el listadito que les voy a compartir, pues ahí van a ver más irregulares para que ustedes le echen la miradita y se los vayan aprendiendo a su ritmo. ¿Listo? ¿Hay alguna preguntita? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Listo. Si no hay preguntas, entonces vamos a pasar por aquí. Esperen, me dejo de transmitir un segundito. ¿Dónde está esto? Listo. Entonces, espero que les haya quedado por ahí alguito con respecto de los comparativos y superlativos. Es un tema que es sencillo, pero pues siempre tiene bastante información, siempre tiene bastante que desglosarle y pues en la práctica es cuando mejor uno lo asimila. Vamos a pasar con la segunda parte, que voy a hacer primero a comentar la siguiente actividad que tenemos, la siguiente evidencia, y ya luego al final resuelvo preguntas de pronto de evidencias anteriores que estén pendientes. Y por último hacemos el jueguito. ¿Listo? Entonces, la siguiente evidencia que tenemos es un cuestionario. Este cuestionario está abierto desde este lunes que pasó y va a estar abierto hasta el día 11 de agosto. Esto tienen bastante tiempo. Vea, está abierto desde el 23 de junio hasta el 11 de agosto. En este cuestionario, el tema principal que les va a aparecer es como el tema principal, la mayoría de preguntas están enfocadas a ese tema, va a ser el tema de el pasado simple. En la próxima sesión, el tema que vamos a abordar va a ser el pasado simple, para que ustedes lo tengan ahí pendiente y lo tengan más claro para ese cuestionario. ¿Listo? En la próxima sesión, ese va a ser el tema que vamos a charlar. Pasado simple. Ese cuestionario funciona igual que el cuestionario anterior. Entonces, tiene 10 preguntas. Su merced tiene mentiras, este tenía 15. Tiene 1 hora para responderlo. Lo puede responder las veces que sea necesario. Entonces, el puntaje mínimo para aprobar es 70.
70 puntos para que usted apruebe. Si saca 70, listo, ya pasó. Si sacó 60, le toca volverlo a presentar. Si sacó 90, listo, ya pasó. Mínimo que saque 70 para pasar. ¿Lo puede presentar cuántas veces? Las veces que usted crea necesarias para lograr obtener un puntaje mayor a 70, ¿listo? Entonces, si le tomó 20 veces hacerlo para poder sacarme 70, más de 70, no pasa nada. Él automáticamente, si su merced no alcanza, de una vez le habilita el siguiente intento. Recuerde que con los cuestionarios, estos se cierran y después de cerrados, ya no se puede presentar así como pasa con las evidencias que dice, ay, profe, no alcancé a presentarla, se me presentó algo, ¿será que yo puedo de pronto subirla? Y las otras evidencias, ahí le permite que usted la entregue con retardo, no hay ningún lío. Pero con los cuestionarios, los cuestionarios, ellos se cierran y y la única forma es hasta que se haga como un proceso para volverlos a abrir, pero entonces ese es en fechas indicadas, así como pasó el fin de semana que ustedes pudieron ingresar a realizar el primer cuestionario que ya se había cerrado, ¿cierto? Entonces es importante que ustedes tengan muy atentas esas fechas. Porfa, no se espere hasta el final, porque como ustedes saben, a veces Ayuna suele de pronto fallar y justo usted dice, no, yo lo hago el último día, última hora, y usted fue a entrar y Sayuna no quiso colaborarle y no lo dejó entrar. Y entonces ahí ya esa evidencia se queda sin presentar hasta nueva orden, hasta que se activen nuevamente los cuestionarios. Entonces es mejor que los cuestionarios sea lo primero que usted trate de sacar, de lo primero que trate de hacer que usted diga el cuestionario, de uno el cuestionario. Entonces por eso en la siguiente clase vamos a charlar sobre ese cuestionario. Nicole, veo por ahí que tienes una pregunta. Nicole Patricio. Hola, profe, sí, mire, yo le dije que yo había hecho ya ese cuestionario, no sé por qué. Listo. ¿Lo aprobaste? ¿Tú lo alcanzaste a pasar? Sí, señor. Listo, ya lo tienes hecho. Si ya está aprobado, ya lo pasaste. No sé por qué se te habilitó, tuviste suerte, pero ya lo presentaste, entonces ya. Pero igual entra y revisa que sí lo tenga, que sí te esté saliendo que lo tienes con la nota por más de 70, ¿listo? Igual no está de mal echarle la Sí, señor, revisadita. sale calificado. Ah, listo, perfecto. Entonces, tuviste suerte, no sé por qué te dejó ingresar porque eso estaba oculto, pero, pero bueno, ya lo tienes, entonces no hay lío. Profe, qué pena. ¿Hasta Cuéntamelo. cuándo es la fecha de cierre? Ese cuestionario está desde el 23 de junio hasta el 11 de agosto. 23 de Vale, muchas junio gracias. hasta el 11 de agosto. ¿Listo? Pero entonces eviten lo que les digo, no lo dejen para el final, sino entre más pronto puedan sacar los cuestionarios, es mucho mejor. Porque sí, a veces hay personas que no les han logrado subir los juicios valorativos a Sofía debido a que tienen pendiente un cuestionario y por un cuestionario no completa el RAP, entonces le toca esperar y le va retardando distintos procesos. Entonces es mejor que salgan de los cuestionarios, ¿listo? ¿Ya está habilitada? Sí, sí, ya está habilitado. Igual, aparece igual que en donde habíamos entregado el video y el folleto de ahí. Sí, pero entonces, ¿dónde les va a aparecer? Vamos a ver si Sayuna está funcionando en este momento y si está funcionando les muestro dónde aparece. Porque es que generalmente a esta hora, no sé qué le pasa a Sayuna, pero generalmente a esta hora se pone mucho Está un más poco lento colapsada. de lo que suele ser. Yo creo que todo el mundo intenta entrar hasta ahora, entonces a veces Estoy no en este anda. momento Pero, pero entonces, página ¿dónde les va a salir? Este cuestionario pertenece ya a la actividad número 2. ¿Listo? Entonces, su merced abre la fase en la que vamos. Ahí tenemos actividad 1, actividad 2. Profe, si quieres le comparto pantalla que a mí ya me cargó esa ayuda. Listo, dale, compártela, porfis. Dale. Eso. Listo, entonces. Aquí les aparece Ahí ya está. eso. Si quieres, Desde aquí. dale colapsar a todo para que no se vea toda la información y con eso la vemos Listo. más facilito. Hoy te están dando rapidísimo. A mí no me están dando así tan rápido. Listo, entonces, esto es lo que generalmente les sale a ustedes cuando ingresan, ¿cierto?
Entonces, ustedes van a ir a la fase en la que estamos. En este momento estamos en fase de análisis. Ya los que hicimos, las actividades que hemos pasado son de la actividad 1. Entonces, ahora deben ir a la actividad de proyecto número 2. Ahí primero nos sale material de formación. En material de información es donde les digo, abres por favor de material de información. Gracias. En la parte de abajo hay una que dice English Level 2 y otra que dice English Level 3. ¿Por qué hay 2 y 3? Porque en esta actividad de aprendizaje vamos a tener dos cuestionarios. Un cuestionario es con base en el Level 2 y otro cuestionario es con base en el Level 3. Entonces, para que usted le eche la repasadita a lo que le va a salir en el Level 2, puede ingresar a revisar ese que dice English Level 2. Pero en ese momento no ingreses porque pues, ese carga un poquito más y entonces toma más tiempito. Y para el otro cuestionario que más adelante les voy a comentar, en ese sería el English Level 3. Ya como usted ha estado muy juicioso y ha revisado esta información, entonces ya vas a donde dice guía de aprendizaje 2. ¿Listo? En este momento, la única que le está apareciendo es la de inglés, porque es la única que se le ha activado. Por eso ya le está saliendo. Ya cuando los otros profes le activen las otras, le va a aparecer, vean, entonces ahí está, cuestionario GA2 240 202501 AA1 evidencia 1. Listo, actividad 1, evidencia 1. Entonces ahí su merced ingresa, le da clic. Ahí le dice que le dice la Ahí fecha. ya no va tan rápido. Hasta ahí ando rápido. Listo, entonces ahí que nos dice, vean, nos dice que está habilitado desde el lunes 23 de junio hasta el lunes 11 de agosto a la medianoche. Ese es el plazo que tienen. Dura 1 hora, la calificación mínima para aprobar debe ser 70, de 70 hacia arriba. ¿Listo? Y el número de intento de veces el que usted necesite. O sea, está habilitado ilimitado para que usted pueda hacerlo. Al final no le va a decir tal cual cuáles son las respuestas. Simplemente le va a decir su puntaje es tanto. ¿Listo? Por lo mismo, por lo que está habilitado que usted pueda verlo las veces que sea necesaria. Entonces, por eso no le va a mostrar cuál es la respuesta de cada una, ¿listo? Entonces, lo importante es que saque de 70 hacia arriba. Entonces, esta sería la evidencia que se activa esta semana, ¿vale? Para que la tengan presente. Entonces, porfa, no lo dejen para el final. Muchas gracias por tu ayuda compartiendo pantalla. Ahí sí funcionó muy bien. Sayuna, yo no sé por qué a mí no me quiere. Gracias. Listo, entonces, esa sería la evidencia que se activó esta semana y que va a estar, tiene más del mes prácticamente para hacer la evidencia. Porfa, no la dejen para el final. Con respecto a las evidencias que tenemos pendientes, ¿cierto? Entonces, hemos tenido hasta el momento 3 evidencias. La primera, el cuestionario número 1. La segunda, video presentación. La tercera es la de el folleto. Entonces, hay varias personas que muy juiciosas han enviado sus 3 evidencias. Hay algunos que les faltan aún evidencias. Entonces, porfa, ya se cerró el plazo, el tiempo que estaba en Sayuna, pero aún las pueden entregar. Por favor, no se deje colgar de actividades. Las fechas que tiene establecidas ahí en el cronograma Sayuna son para que usted lleve como el ritmo, que no se deje colgar. Es más por eso. No quiere decir que porque ya se cerró el profe no se la va a recibir. No, yo se la voy a recibir. Pero entonces eso también puede que le afecte su nota un poquito, que de pronto el profe le diga, no, baja tanto porque la entregó tarde o puede que cambie. ¿Listo? Algo muy importante que les está pasando. No sé si de pronto es el momento que cargan en Sayuna las actividades, pero cuando yo voy a ver, a algunos les queda en borrador. Entonces, no sé si es que el momento de que cuando presionan enviar no les carga, les falla Sayuna y se quedó en borrador, o si de pronto se les pasó y no le dieron ese botoncito de enviar evidencias, porque pueden pasar las dos opciones. Importante que una vez usted suba una evidencia, usted verifique, y no solo en la de inglés, sino en cualquier evidencia que suba, verifique que ahí le aparezca en el estado que quede como enviado para calificar. Ya es enviado para calificar, le notifica al profe de que usted la envió y que ya está ya lista para revisarla. Porque cuando están en borrador, esa no me las cuenta como en las que no he calificado. Entonces puede que a mí se me pase y yo diga, pues no tengo más para calificar. Y las de borrador, ¿qué pasa? Que quedan en borrador, entre paréntesis, no enviado.
y se las cuenta como que está atrasada la entrega porque usted no ha entregado oficialmente. Y hay varios que les ha pasado que ya subieron su archivo, ya lo tienen ahí listo, pero se les quedó en ese estado de borrador. Entonces, muy atentos, porfa, a eso. Con respecto a las retroalimentaciones, generalmente yo les envío audios en las retroalimentaciones contándoles que hay que mejorar, que hay que cambiarle o felicitándolos si está excelente el trabajo. Entonces, algunas veces ustedes cuando ingresan a revisar esas retroalimentaciones lo hacen cuando ven así como todo el listado de notas que tienen y no abren la evidencia, sino que ven que está la evidencia 1, evidencia 2, evidencia 3 y ahí al frente dice lo que el profe le puso. Entonces ahí yo le coloco que por favor escuche el audio de la retroalimentación y ahí le sale como al frente para que le dé play. Trate de no de reproducirlo desde ahí porque a veces la plataforma no sé qué le sucede y no le deja reproducir el audio ahí, se le queda en cero. Entonces, porfa, ingrese a la evidencia, abra esa evidencia específicamente, la de inglés, abra ahí y ahí en la parte de abajo donde está el cuadrito de retroalimentación, ahí está el audio, ahí se lo reproduce sin ningún problema, porque ya he tenido esa dificultad con algunos compañeros que me escriben, profe, no puedo escuchar el audio, no sé qué tengo que cambiarle, y es por eso, porque no han ingresado directamente a la evidencia, sino ven como desde el general y a veces ahí no se carga el audio. Entonces, es un pequeño detallito para que estén pendientes ahí cuando ingresen a revisar ahí. Y lo mismo a veces pasa también cuando algún profe los dejas en la retroalimentación en texto, que, que pasa que no se ven desde la parte de afuera, pero cuando ustedes ingresan ya directamente a esa evidencia en sí, ahí sí les aparece. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Eh, bueno, voy a abrir un espacio de preguntas. Si alguien de pronto tiene preguntas con respecto a video presentación, folleto, si alguien tiene de pronto alguna duda. Mientras que se va realizando la ronda de respuestas a las dudas que de pronto tengan, les voy a compartir un link de un jueguito. En este jueguito vamos a aplicar lo que acabamos de ver, vamos a aplicar los comparativos y superlativos. ¿Listo? Entonces, este jueguito, como se han dado cuenta, a mí me gustan que los jueguitos sean así como tipo videojuego, que de verdad uno se sienta que está jugando, que sí está chévere la cosa. Entonces, este jueguito, lo que usted debe hacer es encontrar a las personas que están por ahí y dispararles. ¿Listo? Para obtener las balitas, simplemente lo que debe hacer es responder preguntas. Cada vez que usted responde preguntas, le dan balitas. ¿Listo? Ahí, les voy a compartir el link por el chat. Entonces, quienes quieran ingresar al juego pueden hacerlo. Ya se los comparto acá en el chat. Permítanme un segundito. ¿Alguna preguntita? ¿Alguien tiene preguntas? Preguntitas, dudas, no le dé pena preguntar. Fresco que el profe no es bravo. Tiene cara de ogro, pero no es un ogro. ¿Listo? Ahí en el chat les compartí el link para que ingresen. Vean de pronto unas preguntitas relacionadas a ese tema, a ver si de pronto dice, uy, vea, profe, sí sentí que la poquita explicación que tuvimos el día de hoy me ayudó para poder responder lo que estamos viendo. Entonces vamos a ver qué tal les sirve. En este jueguito que están ingresando en el momento, mientras estamos aquí en el lobby, por decirlo así, les aparece a usted una opción de un controlcito. Si usted presiona el controlcito, le sale un minijuego en el que usted puede ir saltando como obstáculos, mientras que yo inicio el juego como tal el que es, ¿listo? Entonces vamos a darle la oportunidad si alguien más quiere entrar. Hasta el momento han entrado 9 personas. Si alguien más quiere entrar, pues va a estar abierto el espacio. Ahí está el link en el chat. Entonces tenemos 46 personas conectadas en la reunión. Vamos a ver cuántos han ingresado al jueguito. Compartamos acá la pantalla. Compartamos. Tudum. Listo, entonces tengo 15 personas. No sé si alguien más vaya a ingresar. ¿Alguien más quiere ingresar? Tengo 15 personas en el momento. Ahí le da la opción de que usted escoja un animalito. Entonces, si le gustó algún animalito, usted lo puede escoger. Listo, ese animalito lo va a representar a usted en el juego. ¿Listo? Bueno, voy a darle iniciar. Quienes no hayan podido ingresar aún, igual así yo inicie, les permite ingresar mientras el juego está andando. ¿Listo? Entonces vamos a darle inicio. Listo. Entonces, ¿qué va a hacer su merced? Su merced va a ir atacando a las personas. Ahí le dan unas balitas
Entonces, esas balitas usted las va a ir utilizando para irse moviendo y obtener el mayor puntaje. ¿Listo? Entonces, en pantalla en este momento lo que se ve es como la tabla de posiciones a medida que las personas van atacándose. Yo sé que al inicio todos van viendo como, venga, cómo funciona esto. Hay posibilidades también de mejorar el nivel a las cosas. Entonces, a medida que usted va cogiendo cositas durante el juego, eso le va subiendo como el nivel al arma que usted utiliza, a la munición que utiliza. Entonces, eso le va a ayudar a atacar más fácil a los demás. También yo sé que mientras van conociendo el mapa, la ubicación, mientras se van viendo, ¿listo? Entonces, la idea es que se practique el vocabulario teniendo en cuenta, pues, teniendo en cuenta el vocabulario de la sesión, pero que se practique de una manera en la que uno se divierta. Puede que no a todos les gusten los videojuegos, es normal, no pasa nada. A algunos les encantan, a otros no les gustan. Cada quien aprende de la forma como se sienta más cómodo. Y esta es la invitación también acá con el inglés, como les he dicho. Utilice la herramienta con la que tú te sientas más cómodo. Por acá me dice Jonathan, buena noche, instructor. ¿La primera y la segunda evidencia se pueden subir este fin de semana? Sí, claro que sí, excepto la primera, ¿listo? La primera ya está cerrada y hay que esperar nuevamente a que nos digan de tal fecha a tal fecha vamos a habilitar el cuestionario. Pero lo que es video presentación y folleto, sí las pueden subir, ¿listo? Esa no importa si diga que ya se cerró la evidencia, esa la pueden seguir entregando. Pero el cuestionario sí hay que esperar a que se les indique nuevamente cuándo lo vamos a abrir para que usted pueda presentarlo, ¿listo? Entonces, por eso es mejor que con los cuestionarios traten de sacarlos lo más pronto posible, que no esperemos al último día, sino que lo saquemos lo más rápido que podamos cada cuestionario. Listo, vamos a ver cómo va la tabla de posiciones. De acuerdo a esto, me dice que de primeras va Richard. Richard, de segundas, uy, bueno, en el segundas hay varios empatados. Está Tatiana, está Jekyll, está Lady Rodríguez. Esto, yo sé que al inicio, pues, lo que les decía es mientras uno va como tanteando el terreno y como que uno va viendo, vea, esto sí funciona, no funciona. Esto, también lo que sucede es que, pues, aquí las aplicamos, uy, lo tenía hacia abajo, perdón, de primeras está Richard, tiene 11 puntos, Richard, no sé a qué hora se voló Richard con 11 puntos, no sé qué está haciendo, creo que ya le encontró cómo es el ritmo al juego. Lleva 11 puntos Richard, Alejandra un punto, Ramos lleva un punto, Tatiana un punto, Jekyll un punto, Lady un punto. Pero es ir cacharreándole viendo cómo funciona, cómo va, cómo va el sistema del juego. Importante, yo sé que para todos la tecnología, a algunos se nos dificulta la tecnología, no todos somos unos tesos en tecnología, para algunos es más difícil que otros, pero la invitación es que en este mundo hoy en día debemos estar a la vanguardia. Entonces, ahorita todo está regido por la tecnología. Vean, en este momento pues estamos teniendo una sesión virtual en la que tenemos personas de todas partes. Hay personas de varios lugares del país. Algunas personas también inclusive ni siquiera están en el país. Entonces, ay, lo siento, Marisol, que la señal esté mala. Lo siento. Entonces, vea cómo la tecnología nos une y nos permite hacer muchas cosas. Pero entonces, a veces, como que nos cerramos y decimos, no, es que yo no sé de tecnología, yo con eso no puedo. Entonces, así se nos complique, intentemos, metámosle la ficha, vea que intentemos jugar aquí. Yo he puesto a mi mamá a jugar este jueguito, ya mi mamá, toda una señora, y ella lo juega y vea, y ella me dio su celular, pero ahí le busca la mañita y logra jugarlo. Entonces, recuerde que quien se pone las barreras es uno mismo. Uno mismo es el que, no, yo no puedo, no, uno nunca debe decir que yo no puedo, no. No me queda fácil, pero sí puedo, sí puedo. ¿Listo? Entonces, la invitación es a no rendirse. Yo sé que el inglés para muchos se les dificulta un montón, yo sé que se dificulta bastante, pero la idea es no rendirse, darla con toda, intentarlo, 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 que poco a poco se va avanzando. Puede que no sea un proceso de hoy para mañana, pero sí poco a poco con su avena y su pitillo, como dicen por ahí, van a lograr completar pues esas metas que tengan con respecto al idioma. Pero lo importante es no rendirse, no detenerse. Vamos a ver, según esto, pues Alexandra,
Uy, ¿qué pasó, Richard? Si nos iba ganando. Alejandra 36, Ramos 36, Richard 26. Para quienes pudieron ingresar al juego, cuéntenme, ¿qué tal, qué tal les pareció? ¿Funcionó? ¿Se encontraron con el tema visto en la sesión? ¿Algo de lo que habíamos visto en la sesión les sirvió para poder completar esas preguntas, para poder obtener como esa munición, esas balas o lo que necesitaba para subir de nivel? ¿Sí le apareció algo relacionado? Sí, cuénteme, cuénteme por el chat si quiere encender su micrófono, lo escucho. O sea, la idea de estos jueguitos es también pues como testearlos para poderlos aplicar aún más, para tratar de expandirlos un poquito más, darles un poquito más de protagonismo. Pero entonces lo que me gusta es testear y saber si funciona, no funciona, si ustedes sienten que si se evidencia, no se evidencia. Entonces, alguien de los que haya podido ingresar al juego, que me quiera de pronto compartir cómo se sintió con el juego, me diga, vea, profe, bien, no, no me gustó, muy difícil, profe. Eso, listo, por aquí Tatiana me dice, falta practicar más vocabulario e interpretación. Eso es lo que les decía, ¿cierto? Si yo no tengo el vocabulario, así yo me sepa la regla de pe a pa, pero si no tengo el vocabulario me queda muy complicado. O sea, queda complicado poder cumplir una tarea o una misión si no tengo el vocabulario. Listo, gracias. Eso es muy importante. ¿Qué más? ¿Qué más me pueden contar con respecto al juego? ¿Que estaba muy difícil el vocabulario que le salía en el juego? Alguien dice, no, vocabulario fácil, básico, otros no, profe, de verdad, eso estaba muy difícil, usted nos tiró a matar. Con respecto como tal al juego, dejando un poquito de pronto el idioma, ¿qué tal la metodología de juego? ¿Es chévere, no es chévere? ¿Gusta, no gusta? ¿Cómo lo ven ustedes? Pues normalmente cuando se utilizan este tipo de metodologías donde se hace interactivo, donde se hace muy participativo, pues el aprendizaje es un poco más fácil, ¿no? Se da un poco más fácil. Claramente, una cosa es tenerlo en español, que es nuestro idioma, que en el Sí. cual, mejor dicho, a pesar de que es nuestro idioma natal, sí cometemos ciertos errores y maltratamos nuestro idioma. Entonces, Sí, pues llevarlo a otro idioma, pues nos presenta ciertos obstáculos, pues porque muchas veces desconocemos de los términos, el no tener, digamos, conocimiento de mucho vocabulario nos dificulta un montón las cosas. Entonces, sí, la invitación es como a conocer más vocabulario y eso de seguro nos va a ayudar bastante. listo. Muchísimas gracias, Aura. Gracias, gracias. Sí, pues a mí siempre me ha gustado aprender con juegos. Creo que los juegos son una muy buena herramienta, no importa la edad que tengamos, siempre y cuando le metamos la actitud. Si nosotros le metemos la actitud a hacer cualquier cosa que queramos, créanme que no lo vamos a sentir tan difícil. Es como, por ejemplo, lo que yo les decía en estas clases. Yo sé que hasta ahora ustedes están cansados, ustedes dicen, no, esta hora ya todo el día laboral y ya uno con el estrés del trabajo, cansado y llegar y pararse aquí detrás de un computador, que pues no es lo mismo a estar frente a frente, ¿cierto? Que estar uno en vivo. O sea, es más complicado el poder conectar de esta manera. Pues yo sé que es duro, entonces por eso la idea es buscar nuevas maneras de conectar y hacer que la gente pues se sienta bien, que se sienta motivada, que no, que no sea el inglés como ese punto en el que dice, no, yo por inglés no voy a seguir porque es que eso es muy difícil. No, sino la idea es buscar dinamizar y que ustedes se sientan lo más cómodos. Eh, no les voy a robar más tiempito. Muchas gracias por el día de hoy. Gracias por asistir. Como les decía, sé que sé que ustedes hacen un esfuerzo gigante para estar aquí y eso lo aprecio un montón. Muchas gracias de verdad. Espero tengan una feliz noche, que tengan una excelente semana. No olviden subir sus evidencias, algunos que tengan evidencias por subir, no olviden subirlas. Porfa, al cuestionario que está habilitado, no lo dejen para el final. Ya saben que cualquier inquietud que tengan, yo con mucho gusto trato de respondérselas lo más pronto posible. Entonces, gracias totales, como diría Cerati. Thank you so much. Muchas gracias. Espero tengan una noche genial, que descansen. Gracias por asistir. Nos vemos en una próxima sesión. Gracias. Chao, bye bye. See you later, alligator.
See you later. Hasta luego, gracias. Good night.